Vamos a recordar, hermanos, porque este mes de septiembre nuestra iglesia está cumpliendo 9 años de haber sido formada, 9 años de existencia. Y buscando en todo lo que hemos hecho, y estaba reviviendo un poquito de toda la historia de lo que hemos hecho, y recordé una serie que les di hace 8 años, 10 meses después de haber empezado a trabajar con esta iglesia. Y creo que es importante y creo que sería muy bueno volver a recordar estos puntos basados en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47, cuando dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto yo se los compartí, como les digo, hace 8 años. No creo que alguno se acuerde mucho de esto, pero vamos a recordarlo. Dice Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor. No era la iglesia, no era la gente, no era Pedro, no era Juan. Ellos hacían lo que tenían que hacer, pero era el Señor el que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahorita que estamos cumpliendo estos 9 años de haber iniciado esta obra, vamos a ver durante este mes de septiembre esta serie de mensajes, porque creo que será muy bueno recordar, hermanos, lo que Dios nos mostró en aquel momento, recordar hace 8 o 9 años lo que Dios estaba hablándonos ya, y cómo después de 9 años Dios sigue moviéndose en medio de nosotros de la misma manera. Dios no ha cambiado, el plan de Dios no ha cambiado, su gracia con nosotros no ha cambiado. Así es que en estos 9 años, hermanos, el Señor nos ha movido a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Tuvimos que peregrinar por esta ciudad, ¿verdad? Desde que empezamos allá en la Main y la Western, después nos tuvimos que exiliar de ahí. ¿A dónde nos fuimos de ahí? No, la Ireland no. A la Timberland Church, allá atrás de JCPenney del mall. De ahí nos fuimos otros años a la Ireland, que le dije al pastor, le dije, alberganos por 6 meses. Y nos quedamos creo que 4 años. Y nada más era el permiso por 6 meses. Y ya después llegamos a este lugar. En ese trayecto muchos se han ido añadiendo a la iglesia, ¿verdad? Muchos de los que están ahorita aquí han venido a lo largo de esos 9 años, y también de la misma manera a lo largo de este tiempo muchos se han ido bajando ya del barco, ¿verdad? Esto sucede, por supuesto, en todas las iglesias, no es un asunto exclusivo nuestro. Algunos se han ido ciertamente para seguir creciendo, para servir al Señor en otras congregaciones, y lamentablemente, como dice Hebreos 10:39, algunos se han bajado del barco y han retrocedido para perdición, ¿verdad? Dice Hebreos, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así es que, hermanos, si hace 9 años no teníamos dudas de que el Señor iba a hacer algo hermoso en esta ciudad, y espero que todos los que estamos aquí sigamos creyendo en esas promesas, Dios está haciendo algo hermoso en nuestras familias, y Dios está trabajando en nuestra ciudad, en esta ciudad, en este estado, en todo el país y en muchos países del mundo. Dios está reviviendo nuevamente una fuerza increíble de evangelismo y de fuerza del Espíritu Santo, porque cada vez está más cerca la venida del Señor. Y la promesa de Jesús es que este evangelio será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así es que esto, hermanos, requiere un compromiso total de la iglesia. No hay lugar, no hay tiempo para relajarnos y para ver pasar los años, sino de redoblar la marcha y comprometernos con más entusiasmo. Déjenme decirles esto: en mi vida de cristiano, yo he podido leer, aprender, estudiar de muchos avivamientos a lo largo de la historia de la iglesia. 1792,
uno de los principales avivamientos que hubo en Inglaterra, ¿verdad? Cuando empezaban las predicaciones y hubo un mover del Espíritu Santo en aquel país. Estamos hablando ya más de 200 años atrás, y casi todo el país se convirtió al evangelio, renovó su compromiso con Cristo. Había hombres como Finney, un predicador, que dicen que predicaba con tal poder del Espíritu Santo que después del culto por las calles se veía a la gente en las calles cayendo de rodillas, entregándose y arrepintiéndose de sus pecados. Fue un momento de avivamiento tremendo. A lo largo de la historia ha habido muchos avivamientos. En California a principios del siglo XX, 1920 por ahí, también un predicador llamado William Seymour trajo un avivamiento tremendo, un derramamiento del Espíritu Santo que trajo un mover tremendo de evangelismo por toda la ciudad y se extendió por todo el mundo. Ahí nació el movimiento pentecostal nuevamente, donde se revivieron todas la doctrina y todo el mover del Espíritu Santo. Eso fue en California, en la calle Azusa. Años más adelante, en Pensacola, Florida, también un avivamiento tremendo, donde la gente venía por miles a entregar sus vidas a Cristo. A lo largo de la historia ha habido muchos avivamientos, muchos momentos específicos donde Dios ha utilizado a la iglesia, a grupos de creyentes que se han comprometido con el Señor para que el evangelio crezca. Yo he vivido por lo menos en mi vida 3 grandes avivamientos en el mover del Señor. Me ha tocado ser parte, ver cómo se ha desarrollado todo eso. Algunos de ustedes aquí lo vivieron, Benji, Cintia, por ahí yo creo que también, Zaira, por ahí también alguien más lo vivió a principios de los 80s, cuando se vino este mover de la música, de la predicación fresca, y hubo una revolución tremenda y hubo un avivamiento donde las iglesias, de pronto de ser pequeñas iglesias, ¡pum!, empezó la gente a venir a buscar de la presencia de Dios. Cuando ese avivamiento llegó a Puebla, ¿verdad? Fue una explosión tremenda y por todos lados se veían camiones que iban cargados de gente, y los camiones públicos de la ciudad que ya le ponían ahí en la ruta, vamos para Amistad Cristiana, y ahí iban para allá, llevaban y llegaban al culto de miércoles, entre semana, llegaban y llegaba gente, eran más de 1,000 personas las que llegaban ahí al culto, y teníamos que llegar casi 1 hora antes. La reunión empezaba a las 7, pero si nosotros no llegábamos a las 6, olvídate, ya no había lugar, te tocaba parado hasta allá atrás, ahí nada más toda la reunión. Y eran unas reuniones gloriosas, preciosas, un derramamiento del Señor. Así es que Dios ha mandado, hermanos, avivamientos constantemente. Pero no es que Dios esté nada más de vez en cuando, a ver, les voy a mandar para allá. Cuando hay un grupo de cristianos decididos, cuando hay un grupo, una iglesia, un grupo de creyentes que dicen: necesitamos un avivamiento de parte de Dios en nuestra ciudad. Empezamos a orar, empezamos a clamar. Esto no es de la noche a la mañana. No es de que venimos a orar 2, 3 semanas y ya se dio. Esto es asunto de años. Años, empiezan a pasar años. Ese avivamiento que les digo de Puebla, uno de los principales promotores de ese avivamiento, el hermano Jack Knowles, él estuvo orando 20 años. Él era un misionero en Oaxaca. Y él estuvo orando 20 años orando intensamente para que Dios trajera un avivamiento a México. Él era americano, pero él amaba México y él estaba orando por ese avivamiento. Y 20 años después fue que empezó ese mover del Espíritu Santo de Dios. Hace 135 años en las montañas de Carolina del Norte, en Barney Creek, ahí se reunieron 8 hermanos, unos bautistas, unos metodistas. El nombre de uno de ellos, Rudy, Spurling. Otro, Mari, Tomlinson, ¿verdad? Lee, Spurling, Tomlinson, porque están preparando para el examen ministerial y es parte de la iglesia de Dios, de la historia de la iglesia de Dios. Se reunieron, eran 8 hermanos. Unos venían de la iglesia metodista, otros eran bautistas, otros eran pentecostales. Se reunieron 8 hermanos.
Y empezaron a orar, a orar, a orar. Y pasaron años orando. Hasta que vino un derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos en sus vidas. Y entonces empezaron ellos a predicar. Y la iglesia de Dios, de la que somos parte nosotros, empezó a crecer por todos lados. Somos ahora más de 8 millones que formamos la iglesia de Dios en 140 países. Nosotros somos parte de ese mover. Somos consecuencia de que hace 135 años un pequeño grupo de hermanos dijo: vamos a orar por un avivamiento. Y entonces vino ese mover del Espíritu Santo. Un avivamiento, hermanos, es cuando vemos gente siendo salvada. No tiene que ver esto con gritos y sombrerazos. No tiene que ver con ruido. Tiene que ver con salvación, con matrimonios restaurados, gente siendo llena del Espíritu Santo, enfermos siendo sanados, milagros en las vidas de muchas personas, jóvenes levantándose como predicadores, tomando la iniciativa, haciendo cosas diferentes. Pero así como hemos visto, hermanos, a lo largo de la historia avivamientos, también hemos visto como muchos de esos movimientos de parte de Dios terminan. Se agotan, se acaban, se estancan y muchos de ellos hasta se llegan a olvidar. ¿Por qué? ¿Falló Dios? No, Dios es el mismo. Las iglesias y sus líderes se envanecieron, desviaron su mirada hacia sus hermosos templos, hacia sus impresionantes equipos de alabanza, hacia los avances tecnológicos de moda, hacia congresos, conferencias deslumbrantes, un marketing espectacular cristiano, y buscaron tener renombre entre los medios cristianos y se olvidaron de los principios que dieron origen a la iglesia del primer siglo. Y terminó el avivamiento. Cuando un mover de Dios se convierte en orgullo, en presunción, en decir: es que nosotros somos mejores que todos los demás, es que nosotros tenemos lo mejor, es que nosotros tenemos el mejor edificio, es que nosotros tenemos el mejor equipo de alabanza, es que nosotros tenemos los mejores equipos. Es que cuando entra ese espíritu de soberbia, de presunción, Dios inmediatamente dice: aquí no puedo habitar. Y Dios se retira. Y muchos avivamientos hermosos, muchas iglesias que empezaron con ese mover fresco del Espíritu Santo, hermanos, se volvieron acartonados, se volvieron una marca registrada, se volvieron solamente algo bonito para ver, pero perdieron la frescura del Espíritu Santo. ¿Se entiende esto, hermanos? Dios habita, Dios se mueve donde hay corazones dispuestos, donde hay gente que tiene la convicción de que el llamado de Dios es para llevar el evangelio a toda criatura, nada más. No para hacer renombre, no para que hablen de nosotros, no para que nos busquen, no para que nos señalen, no para que nos contraten, no para que nos hagan sentir bien. Buscamos solamente que el nombre de Cristo sea glorificado. Así es que durante este mes, hermanos, quiero que volvamos a recordar nuevamente estos principios, que se nos graben bien, que los volvamos a meditar y que nos acostumbremos a vivir con ellos como una forma de vida todos los días. Y yo sé que Dios sigue todavía con el dedo en el renglón de que va a despertar un avivamiento en esta región de Michiana. Ya pasaron 9 años, ya había habido otros movimientos antes y los va a seguir habiendo. Y si nosotros nos dormimos, Dios va a levantar a otra iglesia y Dios va a levantar otro grupo de cristianos. Dios lo habló, Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Yo quiero que sea con nosotros. Yo quiero que seamos parte de ese mover de Dios. Pero si la iglesia decide no ser parte de ese mover de Dios, Dios levantará a alguien más para que haga el trabajo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así de sencillo es un avivamiento, hermanos. Tiene que ver con salvación. Salvación solamente. ¿Cómo fue
el inicio de la iglesia. ¿Cómo fue el avivamiento que dio origen a la primera iglesia en el aposento alto? Vamos a ver hoy, con el favor de Dios, los principios bajo los cuales empezó la iglesia, porque tenemos que ir ahí, tenemos que ir al fundamento. No podemos inspirarnos en los avivamientos de los últimos años aquí cerca de nosotros. Tenemos que ir a la raíz, a donde empezó realmente la iglesia en la palabra de Dios. Si Dios permite, la próxima semana hablaremos acerca de la persecución que sufre la iglesia. Porque donde hay avivamiento, cuando decimos Señor, avívanos, estamos despertando persecución. ¿Quieren decir amén? ¿Están en libertad de decirlo o no? Pero donde hay avivamiento, hermanos, hay persecución de la iglesia. Después, si el Señor permite, hablaremos acerca de la permanencia de la iglesia y cerraremos hablando acerca de la esperanza futura de la iglesia. Así es que vamos a ver cuáles fueron los principios sobre los cuales se establece la iglesia. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, 14. ¿Todos traen Biblias? Como a los grupos de niños, líder de alabanza, ponles puntito a los salmistas que traigan Biblia, por favor. Ok. Dice Hechos 1:14. Todos estos, ¿quiénes? Los discípulos, los apóstoles, la gente que estaba después de que Cristo había resucitado y había ascendido. Todos estos perseveraban como unánimes. ¿En qué? En oración y ruego. Mujeres, estaba ahí María, la madre de Jesús, estaban los hermanos de Jesús y estaban todos los discípulos, estaban todos ahí. Había hombres, mujeres, jóvenes, niños. El primer principio sobre el que se funda la iglesia y cualquier avivamiento, hermanos, en el mundo empieza con oración. Oración. Hombres y mujeres por igual, en un solo espíritu, una sola alma, pidiendo una sola cosa, la promesa del Espíritu Santo. Estos hombres y mujeres no sabían qué cosa era eso. No sabían qué es lo que tenían que esperar. No sabían qué era lo que el Señor les había querido decir. Ellos solamente estaban siguiendo las instrucciones que Jesús les había dado unos versículos atrás. Versículo 4 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y no sabían de qué se trataba. El Señor solamente les dijo, vayan y esperen al Espíritu Santo. Ellos no sabían lo que era el Espíritu Santo. No sabían que era la promesa del Padre. No sabían lo que iba a suceder después. Ellos solamente fueron ahí a donde estaban en Jerusalén, se reunieron y empezaron a orar. Estaban todos ahí unánimes, perseverando en oración y ruego. ¿Qué es lo que oraban? ¿Qué es lo que rogaban? Señor, necesitamos la promesa que Jesús nos dijo antes de irse. Dijo que esperáramos la promesa del Espíritu Santo y pasaron 40 días y ellos orando en ese lugar de día y de noche, perseverando juntos, esperando una sola cosa. No estaban orando cada quien por lo que quería, no estaba buscando cada quien lo suyo. Todos tenían una sola misión y un solo objetivo en su oración. Señor, queremos la promesa del Espíritu Santo. No sabían cómo era, no sabían qué iba a suceder, no sabían qué era lo que tenían que esperar. Solamente sabían que Jesús les dijo, esténse juntos y esperen la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces, no sé si les ha pasado, pero nuestras oraciones son demasiado predecibles. Ya sabemos lo que estamos pidiendo, ya sabemos exactamente lo que queremos recibir, pero la oración que caracteriza un avivamiento es una oración de esperar algo que no se conoce. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿A quiénes va a usar Dios? No lo sé,
No lo sabemos. Solamente decimos en nuestra oración: Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. ¿Por dónde va a llegar? No sé. Vamos a ser nosotros, el Señor va a traer gente de otro lado, de nosotros se van a levantar algunos, no sé, pero Dios lo va a hacer. Y lo que sí tiene que estar la iglesia es unánime, orando. Cuando Pedro estaba ahí en ese lugar, hermanos, el apóstol Pedro venía de haber negado a Jesús, venía de haber pasado una experiencia muy amarga en su vida, y ahí estaba Pedro orando. Él no sabía, no tenía idea, no se imaginaba que dentro de unos años la gente iba a sacar a sus enfermos a la calle para que cuando Pedro caminara, al menos la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos y sanaran. Pedro no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Pedro no tenía idea de lo que iba a suceder en ese momento. Juan no tenía idea de que un día, siendo ya muy anciano, él estaría exiliado por el emperador romano en una isla desértica llamada Patmos, donde estaría recibiendo la revelación de Jesucristo para los últimos días. Juan no lo sabía, pero allí estaba orando. Él estaba ahí persistiendo, no sabía qué es lo que iba a pasar con su vida. Los hermanos que estaban ahí reunidos no sabían que a los pocos días un muchacho llamado Esteban iba a ser muerto a pedradas a causa de predicar el evangelio. Pero ellos estaban pidiendo la promesa de Dios. Ellos estaban anhelando que el derramamiento del Espíritu Santo llegara. Ellos no sabían en ese momento, cuando estaban ahí orando en ese aposento alto, que el mayor perseguidor de la iglesia, llamado Saulo de Tarso, se convertiría en el mayor paladín del evangelio en todo el mundo gentil y en toda el Asia Menor. No tenían ni idea de lo que iba a suceder, pero ahí estaban orando, perseverando, unánimes en oración, juntos, hombres, mujeres, niños, orando para que el Señor derramara la promesa del Espíritu Santo. No sabían qué iba a pasar, no sabían por qué estaban orando, no sabían en qué consistía esa promesa del Padre. Así son los avivamientos, hermanos. Así se producen los avivamientos, cuando no sabes qué estás esperando. ¿Cuántos de los que estamos aquí ahora, hoy, estuvieron hace 9 años en aquella primera reunión de la Western y la Main? Déjeme ver su mano. Unos poquitos, gracias a Dios. ¿Alguno de ustedes, hermanos, se imaginaba hace 9 años que después de 9 años estaríamos en este lugar? ¿Alguno de ustedes lo visualizó? ¿Alguno de ustedes se le reveló? ¿Alguno de ustedes Dios los llevó en visión y les dijo: mira, un edificio viejo, feo, abandonado, ahí va a ser para ustedes? ¿Alguno de ustedes? No sabíamos lo que iba a pasar. Solamente empezamos a reunirnos, empezamos a orar, empezamos a buscar de Dios, y Dios ha ido moviendo todo. Y eso quiere decir, hermanos, que Dios no se ha arrepentido de lo que dijo hace tantos años. Dios no se ha movido de lo que Él habló para nuestra iglesia. Dios no se ha movido de lo que habló de ese pequeño grupo que estaba a punto de ser desbandado. Dios no se ha arrepentido. Dios sigue con el dedo en el mismo renglón. Solo pedíamos al Señor que avivara su obra en medio de los tiempos, como lo hizo el profeta Habacuc. En Habacuc 3:2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, esta oración tiene 3000 años, pero hoy es más real que nunca en medio de nuestra generación. Si la obra de Dios no es avivada por la iglesia, y como les dije, avivamiento significa salvación. ¿Significa qué? Salvación. Podremos tener cultos preciosos, maravillosos, alabanza, un edificio precioso, pero si no hay salvación, no hay avivamiento. Estamos ruidosos, hacemos mucho escándalo y nos las pasamos a todo dar,
Pero eso no tiene nada que ver con avivamiento. El avivamiento tiene que ver con salvación. Y en medio de estos tiempos, hermanos, en medio de la ira de Dios sobre nuestras ciudades, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños, no es que Dios esté enojado con ellos. Dios está enojado sobre el pecado que se está enseñoreando sobre nuestras generaciones, hermanos. La ira de Dios sobre el pecado se sigue manifestando, y la iglesia, a través de un avivamiento, tiene que contrarrestar esa ira de Dios que está sobre el mundo. Hay mucha maldad, hermanos. Hay mucha maldad. Y en medio de todo eso necesitamos decirle al Señor: Padre, en la ira, acuérdate de la misericordia. En medio de lo que está viviendo nuestros niños, Señor, acuérdate de la misericordia. En medio de lo que están viviendo los matrimonios, acuérdate, Señor, de la misericordia. Todos los avivamientos de la historia, hermanos, de la iglesia, han empezado siempre así, con un grupo de hermanos orando, clamando a Dios, anhelando ver el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus ciudades, sobre sus países, dejando de lado peticiones personales, ignorando muchas veces sus propias necesidades, sus malestares, unidos clamando una sola cosa: derrama tu Espíritu sobre nosotros. Así empiezan los avivamientos, hermanos, con oración, buscando el derramamiento del Espíritu Santo. Oración en todo momento, alertas, porque el enemigo odia los avivamientos y va a buscar los puntos más débiles. Escuchen esto, hermanos, por favor. Satanás odia una iglesia que entra en avivamiento, y va a buscar los puntos más débiles para tratar de detenerlos a toda costa. Les decía yo hace 8 días, Dios sabe por supuesto lo que va a pasar dentro de unas generaciones. Tenemos 4 bebecitos que nos están garantizando la tercera generación de esta iglesia. Han nacido más, pero no están aquí. No los han arrebatado. No vienen, no los traen. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si levantamos una nueva generación, una tercera generación, el avivamiento en esta ciudad está garantizado por lo menos para los siguientes 50 años. Y no los va a querer echar abajo, hermanos. No los va a querer tirar. No los va a querer tirar. Jóvenes que están por casarse, jóvenes que están por tener hijos, jóvenes que todavía están en edad de tener hijos. Ojo. Ojo, vean lo que está pasando, escuchen lo que les estoy comentando. No lo estoy sacando yo de mi imaginación. Esto ha pasado en la Biblia todo el tiempo. ¿Se acuerdan de Moisés? Satanás sabía que si el pueblo de Israel se seguía levantando, iba a destruir sus planes. Y por eso mandó a Faraón a que matara a todos los niños. Y por eso Moisés tuvo que ser escondido. ¿Se acuerdan que les hablé hace 15 días de Joás? Que también cuando en medio de la maldad de esta reina Talía quería destruir toda la descendencia, el linaje real que venía desde el rey David, la tía Josabet tuvo que esconder a este bebecito llamado Joás para preservarlo de la muerte. Hermanos, lo que les estoy diciendo no me lo estoy inventando yo. Jesús, cuando nace, tiene que venir un ángel a decirle a José y a María: váyanse de aquí para Egipto, porque Herodes anda queriendo matar ¿a quién? Al bebé. Al bebé. Estoy hablando de bebés. Estoy hablando de recién nacidos. Estoy hablando de una generación que iba a llevar el avivamiento de parte de Dios a su pueblo. Pero desde bebecitos, Satanás ya los quería eliminar. Por eso les estoy diciendo, hermanos, es tan importante el cunero que tenemos allá en aquel lado. Por eso es tan importante las hermanas que están ahí, como Josabet, como María, como Miriam, que están ahí como la misma María, la madre de Jesús, cuidando a esos bebecitos, porque ese es el semillero que tenemos para que el avivamiento esté garantizado para la iglesia por los siguientes 50 años por lo menos. ¿Han nacido más bebés? Sí.
pero no están aquí. No los arrebataron. ¿Quién no los arrebató? ¿Quién creen ustedes? Les ofreció a los papás algo mejor por allá. Mira, mejor acá, mejor allá. Los hizo que se pelearan y los bebés quedaron a la deriva. Y parte de esa generación, hermanos, me imagino que es como la parábola del sembrador. Algunos cayeron junto a las piedras, otros junto al camino, otros entre los espinos, pero una cuarta parte cayó en tierra buena. Y tenemos que ver, hermanos, que esa tierra buena siga siendo productiva para nuestra siguiente generación. ¿Me entienden esto, hermanos? Espero que podamos ver con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, orando en todo tiempo. Antes de empezar a servir al Señor, hace muchos años, recuerdo que junto con otros 2 hermanos, alguna vez les platiqué esto, nos unimos a orar todas las noches en la iglesia bautista donde asistíamos. Platicando entre los 3 dijimos, oye, ¿será que esto es todo lo que hay en el Señor? ¿Será que esto es toda la vida cristiana? Lo que estamos haciendo nosotros. ¿No hay más para nosotros? Y decidimos reunirnos a orar los 3. Y nos reuníamos a las 9 de la noche, de 9 a 11 de la noche nos reuníamos a orar. Todas las noches llegábamos solitos ahí al edificio, al templo, y nos metíamos a orar. Y a veces llegábamos los 3, a veces llegaba 1, a veces llegaban 2, a veces estábamos solitos. Y fueron 3 años de estar reunidos, 3 personas nada más. 3, llegábamos y empezábamos cada quien en su rollo, empezábamos a orar, a buscar de Dios. A los 3 años fue cuando Dios se reveló, y me acuerdo que estaba yo solo esa vez, llegué y estaba solo, estaba el órgano, era un órgano de esos viejos, de esos grandotes. Y junto, ahí era donde yo me gustaba arrodillarme a orar. Y yo estaba orando ahí cuando empecé a sentir ese derramamiento del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, hermanos, mi vida cambió totalmente. Empecé a predicar lo que nunca había hecho. Empecé a hablar del Señor. Empecé a tratar de dirigir alabanza. Empecé a traer un cambio, una revolución. Los jóvenes se levantaron, que estaban todos apachurrados, todos agüitados, todos no hacían nada. Se levantaron el grupo de jóvenes y empezamos a tener servicios gloriosos hasta que me corrieron de la iglesia por rebelde. Me acusaron de pentecostal y de ruidoso y demás. Y pues era iglesia bautista, todo muy... y que me corren. Sáquese de aquí. Y pues sí, me salí, me fui. Los muchachos que se fueron conmigo, empezamos la iglesia y ahí fue como empecé a servir al Señor. Yo no lo esperaba. En ese momento, cuando estaba orando ahí, yo no sabía que 35 años después iba a estar en este lugar predicándoles a ustedes. No tenía ni idea de lo que iba a hacer. No sabía ni cómo lo iba a hacer. No tenía experiencia, no sabía nada. Pero Dios, cuando hay un corazón dispuesto, hermanos, Dios lo usa. Y Dios empieza a hacer cosas hermosas a pesar de nuestra inutilidad. Por eso les digo, amados hermanos, y a las hermanas también que vienen a orar los viernes, un pequeño grupo de hermanas, y los poquitos que llegan a las 10:30 a orar aquí a la reunión. No importa cuántos seamos, lo que importa es la motivación de nuestra oración. Y esa motivación, seamos 1, seamos 10, seamos 100, tiene que ser: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra. Aviva tu obra. ¿Por qué no venimos a orar los viernes? ¿Por qué no venimos a orar a las 10:30 de la mañana aquí a la reunión? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Es media hora antes levantarnos, media hora. Diario te levantas a las 5, 6, 7 de la mañana para irte a trabajar. El domingo tienes que estar aquí a las 10:30 y nos cuesta un trabajal. ¿Qué impedimento hay? Cuando te estás arreglando y todo eso, yo me imagino a un espíritu ahí, ¿verdad? Como que te avienta un lazo y te agarra. No te vayas, espérate, quédate aquí, no te vayas. Y dices, voy a desayunar porque me tengo que ir temprano. Y ese espíritu va por tu casa y agarra los huevos y los esconde. Viejo, ¿no viste dónde quedaron los huevos?
Pues ahí estaban, anoche los usé. Ve a la tienda, por favor. Ya valió. Se fue a la tienda 1 hora, se puso a hacer el mandado. Ay, pues de una vez vemos que vamos a comer. Y la oración valió. Y cuando llega a la casa, ¿qué crees? Ahí estaban los huevos arriba del ese. ¿Creen que un espíritu es capaz de mover los huevos para allá? No sé. Lo que sí sé es que es capaz de distraernos. Ya estás vestidito, ya son las 10 de la mañana, vámonos para llegar temprano y de pronto te sientas y ¡pum! Se revienta un botón. Plánchame otra camisa. Ya. Y ya vamos llegando a las 11:15, 11:20. Ya que Benji está aquí bien metido en la... ¿En qué vamos? ¿En qué vamos? No, ya, olvídate, ya valió. Ya. Nos cuesta. Al trabajo, si llegas tarde, te quitan puntos. O no te dejan entrar. O te descuentan, te cuesta dinero, ¿verdad? Llegas 1 hora tarde al trabajo, o no te dejan entrar, o te regresan, o te descuentan $20, $30 de tu cheque. Así es que tienes que hacer lo posible y hasta reprendes al diablo para que no te interrumpa y no pase nada, para que puedas llegar a tiempo al trabajo. ¿Por qué no pasa lo mismo para la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no hay esa misma pasión? ¿Por qué no hay ese mismo compromiso? ¿Por qué no hay esa misma responsabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué? A tu jefe en el trabajo no le puedes decir, ¿sabes qué? Se me reventó la plomería de la casa y no voy a ir. No le dices eso. Dices, le voy a poner aquí un trapo mientras viene Marcelo y yo me voy a trabajar. Y ahí al rato o mañana que venga Marcelo y que lo arregle. Pero te vas a trabajar. Pero si el domingo se rompe la plomería, ay, dile al pastor que no voy a ir a la iglesia porque se rompió la plomería. Y Marcelo está en la iglesia. No va a venir hoy. ¿Verdad que así sucede? A todos nos ha pasado eso. A todos. Ya que estás listo para... No, ya pasó algo. Ya sucedió algo. Tenemos que convertir, hermanos, nuestras oraciones en un clamor de guerra, en un gemir por las almas de esta ciudad, por nuestros familiares, conocidos, vecinos, porque el Señor derrame su gloria entre nosotros. Y esto nos lleva rapidito al segundo punto. Primero es oración. El segundo punto, la segunda cosa sobre la que se asentó la iglesia fue poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 les dijo el Señor Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra mente, hermanos, está condicionada a que cuando escuchamos, sobre todo los muchachos, la palabra poder, pensamos inmediatamente en algún superhéroe. A los chicos les dices, ¿te gustaría tener poder? Sí, inmediatamente piensan en los Transformers, piensan en Iron Man, piensan en Superman, piensan en Linterna Verde, en toda la legión de DC o de Marvel. Cuando hablamos de poder, a la mente de muchos viene ese tipo de poder. Yo quisiera tener el poder del maestro Yoda y poder agarrar a Alan y pasar. Cuando viene a nuestra mente poder, pensamos en una fuerza sobrenatural para poder lograr hacer algo espectacular. Pero la Biblia no habla de ese tipo de poder, hermanos. Tenemos que pensar en la palabra poder como una autoridad especial dada por Dios para hacer su obra. Eso es poder. Eso es poder. Poder no es, ¿con qué poder predica? ¿Por qué? Porque predicó a puros gritos. Hizo una oración de poder. Qué poderoso. No tiene que ver con gritos. No tiene que ver con cosas espectaculares. Tiene que ver con la autoridad especial dada por Dios para hacer su obra. No es para lucirnos, sino para convertirnos en sus testigos. El Espíritu Santo, hermanos, no es un poder. Díganlo conmigo, por favor. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es el que nos da el poder. ¿Se entiende?
Porque muchas sectas hablan de que el Espíritu Santo es una fuerza. Es una fuerza sobrenatural, así como una energía, como un relámpago que llega a nosotros. No. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Cuando Cristo se fue al cielo, nos envió al Consolador, nos envió al Espíritu Santo. Y gracias a que el Espíritu Santo nos convenció, estamos aquí hoy, esta mañana, escuchando su palabra. Pero el Espíritu Santo, Él no es el poder. El Espíritu Santo es el que nos da el poder de parte de Dios. Para que lo entendamos bien. Así es que la autoridad sobre el mundo espiritual, la autoridad sobre las circunstancias, la autoridad inclusive sobre la misma naturaleza, vienen por el poder que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Marcos 16, 17 y 18, Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la autoridad que Dios da a la iglesia. Pero es una autoridad que se usa cuando Dios habla. No sé si escucharon esta semana un pastor en África. Dijo que él tenía el poder de la resurrección dada por el Espíritu Santo y pidió que lo enterraran vivo y que al tercer día fueran por él y que iba a estar vivo. ¿Qué creen? Eso no es poder, hermanos. Eso es fanfarronería. Eso es malentender. Eso es querer lucirse. Eso es querer hacer algo que Dios no te mandó a hacer. Dios no dijo que hiciéramos en ningún momento tonterías de ese tipo. La autoridad de la que echaron mano los apóstoles, la autoridad con la que la iglesia creció y creció y creció, porque veían el poder. No veían rayos saliendo de las manos de Pablo, sino que veían la autoridad en sus palabras. Había convicción en lo que predicaban, seguridad en lo que creían, certeza en lo que esperaban. Ese poder viene a nosotros cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando se desarrolla en nosotros en la medida que nuestras mentes van siendo renovadas por la palabra de Dios. No puedes invocar el poder de Dios si no hay palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu obediencia, en tu conducta diaria. No puedes invocar y decir que tienes el poder de Dios cuando tu vida dice todo lo contrario. El poder de Dios va acompañado de una vida de obediencia al Señor, de una conducta de santidad como manda el Señor, como lo vemos en todos estos hombres y mujeres en la palabra de Dios. ¿Por qué Pedro y Juan hacían esas cosas? ¿Por qué Pablo hacía esas cosas? ¿Por qué la iglesia? Pues porque vivían en santidad. Porque lo que a ellos les importaba más en su mente era tener la palabra de Dios. El poder no viene por nuestra palabrería, por lo bonito que hablamos o lo que decimos. Viene por lo que declaramos de la palabra de Dios que se ha hecho carne en nuestro corazón. Ese poder tiene que ir respaldado por una vida de santidad, de compromiso y de servicio al Señor. Los espíritus malignos, hermanos, no se van a sujetar a la iglesia solamente porque hablamos mucho, No se van a sujetar porque decimos muchas cosas bonitas o porque pegamos de gritos. Los espíritus malos no se van a sujetar a eso. El libro de Hechos narra la historia. Dice que, es más, para que no digan que este se le está inventando. Ahí les va. Hechos 19:13. Algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús. Y como ellos no conocían a Jesús, bueno, el que predica Pablo, ese Jesús, os conjuro. Había entre ellos 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo a estos 7 muchachos: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? El demonio diciéndoles eso. Estos pensaron que nada más porque oyeron que es que hay que mencionar a Jesús. Os conjuro por Jesús.
Pues no lo conozco mucho a Jesús, no sé de qué se trata, pero es el que habla Pablo. El que habla Pablo. Y el demonio les dijo, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo. Conozco la reputación de Pablo y me puedo doblegar delante de Pablo por la autoridad, por el poder que Dios ha puesto en él. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que los desnudó, mano, a los 7 muchachos estos. Los avergonzó y los mandó por allá, todos encuerados. O sea, con el poder de Dios no se juega. El poder de Dios no nada más se menciona. El poder de Dios se tiene que vivir. El poder de Dios lo tienes que tener primero adentro de ti. Ese poder primero tiene que transformar tu vida, tiene que transformar tu conducta, tiene que transformar y renovar tu mente. Entonces puedes hacer uso del poder de Dios. Porque si quieres usar el poder de Dios solamente porque sí, te va a ir mal. Te va a ir mal. El enemigo te va a poner una buena arrastrada. Para que haya avivamiento debe de haber poder. Debe de haber autoridad en la palabra que hablamos a la gente. Nos tienen que oír convencidos de lo que predicamos todos. El avivamiento no vino por el poder de Pedro, vino por el poder de la iglesia que oraba. No es por el pastor, no son los líderes, es la iglesia viviendo y caminando en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que compartir con poder, hermanos, no con fuerzas humanas. Con poder del Espíritu Santo. Él es el que añade. El Señor es el que añade a la iglesia. Él es el que convence a la gente. Él es el que prepara los corazones de los que han de ser salvos. No tenemos que desanimarnos si no vemos frutos inmediatamente. Nuestro llamado es salir a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar. No te preocupes si no ves el fruto. Siembra la palabra de Dios. Decía un himno antes, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva y dejaré el resultado al Señor. Yo no tengo que agüitarme si ya le hablé como a 20 gentes y nadie me pela. Ya los invité a la iglesia y nadie viene. Ese no es tu problema si vienen o no vienen. Nuestra responsabilidad es hablar, compartir. Ves a una familia que está en problemas. Mira, Jesucristo tiene solución para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para esa adicción, para lo que estás viviendo. Jesucristo tiene la solución. Si quieres, puedes buscar a Jesucristo. Él tiene el poder para salvarte. Dilo, pero dilo con seguridad. Porque si tú estás también en medio de esa adicción, no, pues ya valió. Si le quieres decir eso, pero tu vida estás viviendo desordenadamente, no hay un poder que te pueda respaldar. Y cuando hablamos de esa manera, la gente oye, porque el Espíritu Santo es el que los mueve. Esa es la labor de la iglesia, que ha entendido cómo funciona el poder de Dios. Pablo lo dejó bien claro en 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos, otro predicador, otro hermano. Él fue el que regó. No dice el que la regó, dice el que regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. No importa si tú lo haces una parte y alguien más hace otra parte, no importa. El crecimiento a final de cuentas viene por parte de Dios. Así es que el inicio de la iglesia, hermanos, como todo inicio de un avivamiento, tiene que ver primero con oración, con poder, pero también con perseverancia. Por último, déjenme decirles esto rapidito. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Cada día, hermanos, cada día, subrayen estas dos palabritas en su Biblia, cada día el evangelio se mueve. Cada día, no solamente los domingos, se mueve cada día. Aunque nosotros no lo veamos, cuando nosotros no participamos, la obra de Dios avanza cada día en el mundo y no se detiene. Nosotros podemos estar muy ocupados en nuestros asuntos y actividades, pero el reino de Dios se sigue moviendo con nosotros o sin nosotros. El reino de Dios no se va a detener. El reino de Dios no se va a detener.
Dios no va a detener su avance porque nosotros no querramos hacer las cosas. Nos va a hacer a un lado. O nosotros solitos nos vamos a hacer a un lado. Pero el reino de Dios va a seguir avanzando todos los días. Dios sigue llamando a la iglesia, pero no se detiene, hermanos. No se detiene ni un instante. Si estamos hoy nosotros aquí, es porque a lo largo de esos más de 2000 años ha habido cristianos que han perseverado cada día. Más de 737,300 días de aquel derramamiento del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Todos los días la iglesia sigue avanzando. Jesús iba caminando por la orilla del mar de Galilea y se encontró a Pedro y a Andrés y les dijo: síganme. Y Jesús siguió caminando. Y más adelante se encontró a Juan y a Zebedeo: síganme. Pero Jesús no se detuvo. Jesús no se detuvo. Les dijo: síganme. Y les dio la opción. Gracias a Dios la Biblia dice que dejando sus redes, lo siguieron. Es decir, Jesús siguió caminando. No dice que se fueron junto a él. Dice que lo siguieron. Eso indica que Jesús les habló y Jesús siguió. El reino de Dios seguía avanzando. Jesús tenía su agenda y en el camino fue llamando gente: ven, ven, te necesito. Pero él siguió. ¿Se acuerdan que uno le dijo: Señor, déjame que vaya y entierre a mi padre y entonces haz lo que quieras? Yo nomás te dije: ven conmigo. Pero solamente te digo una cosa: deja que los muertos entierren a sus muertos. A ti te estoy llamando a predicar el evangelio. Y no sabemos si el joven fue o no fue, pero Jesús no se detenía. Jesús estaba en marcha. Jesús estaba caminando. La predicación tenía que seguir a toda la región de Galilea y el tiempo era muy corto. La obra de Dios no se detiene por nosotros, hermanos. Si nosotros no queremos hacerlo, Dios levantará aún a las mismas piedras, dice la Biblia. Pero la obra va a seguir caminando. ¿Qué significa perseverar? Mantenerse constantes en la prosecución de algo que se ha comenzado. Durar permanentemente o por largo tiempo. Esto es todo lo contrario a lo que conocemos, como se dice en México, la llamarada de petate. ¿Sí saben a qué se refiere eso? ¿Saben lo que son los petates? Esos tejidos de palma donde como cuadros así donde se duerme la gente. Ese es un petate, ¿verdad? Tejido de palma. Si le metes un cerillo, mano, avienta una llamaradota, pero más tarde en prenderse, se apagó. A eso se le conoce como llamarada de petate. Y hay muchos cristianos, en Primera de Mexicanos 3:15, que son como llamarada de petate. Se prenden rapidísimo, pero se apagan igual. Los discípulos perseveraban. ¿Cada cuándo? Cada día. El avivamiento, hermanos, no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No el que llegue más rápido, no el que hable más, no el que grite más, no el que se haga notar más. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cada día en el templo, vengan hermanos de alabanza, por favor. Cada día en el templo, en las casas, la iglesia, tranquilos, sin despeinarse, comiendo con alegría, con sencillez de corazón. Pero allí en medio de que estaban compartiendo los alimentos, la iglesia seguía creciendo. Se reunían a compartir los alimentos, invitaban a sus familiares, a sus vecinos y les hablaban las grandezas de Dios y les hablaban cómo habían conocido al Señor Jesucristo. Y la iglesia seguía creciendo con autoridad, con poder, dando testimonio de su fe, proclamando las grandezas del Señor. Y se iban ganando el favor del pueblo. Si volteamos la mirada, hermanos, 9 años atrás, los que estuvieron en aquel entonces, si volteamos la mirada 9 años atrás, nos vamos a dar cuenta de que algunos han perseverado. Se los dije al principio. Algunos se desesperaron, algunos se aburrieron, algunos se espantaron cuando vieron las olas que se levantaron y se fueron a otro lado. Yo espero, y es mi oración, que sigan siendo parte de una iglesia local en algún lugar. Pero vendrán más. Vendrán más y algunos más se seguirán yendo también. Pero yo le pido al Señor, hermanos, que los que estamos aquí hoy, los que están ahí en casa también, a pesar
de nuestras diferencias que tenemos porque somos humanos. Y si Pedro y Pablo tuvieron que pelear con Jacobo y Santiago y los demás, imagínense que no nos peleemos nosotros. Pero más allá de las diferencias que podamos tener, más allá de que las cosas no se hagan quizás como cada quien quiere que se hagan aquí en la iglesia, a pesar de que a veces haya roces y murmuraciones de cristianos que todavía no han entendido de qué se trata esto, más allá de todo eso, hermanos, yo quisiera que cada uno de nosotros pensara en que somos parte de un avivamiento que Dios está trayendo acá. ¿Cómo va a ser? No sé. ¿Cómo lo vamos a experimentar? ¿Cuál va a ser la participación de cada uno de nosotros? No lo sé. Lo que sí sé es que hace 9 años el Señor dijo que lo iba a hacer. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Nos ha costado. Nos está costando. Pero como se los he dicho, hermanos, este lugar no es una casualidad. No es una casualidad. Dios lo habló hace 9 años. Y dijo que esta iglesia se iba a convertir en un faro. Muchos predicadores vinieron y nos dijeron: Dios va a levantar algo hermoso en esta iglesia. ¿Qué pasó? Nos enfrenamos. De pronto se empezó a hacer una costra de apatía, de indiferencia, de flojera. Nos enredamos en muchas cosas allá afuera en el mundo y se nos olvidó un poquito el compromiso. No sé, pero yo sigo orando y yo sigo persistiendo, y espero que algunos de ustedes sigan orando y persistiendo en esto. Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé. ¿A quiénes va a usar? No sé. Dios va a levantar gente de nosotros, no sé. Dios va a traer gente de fuera, no lo sé. Lo único que sé es que hasta el día de hoy el reino de los cielos en South Bend sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los que de veras tienen el deseo de decirle: Señor, esta ciudad te necesita. Esta ciudad a la que nos hiciste llegar te necesita, y necesita gente que se quiera comprometer con Dios. Yo espero y oro para que muchos de los que estamos aquí seamos parte. Seamos parte. Algunos se van a ir, yo lo sé. Algunos le van a hacer caso al mundo. Algunos van a decir: esto no es para mí, y se van a ir. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero también sé que va a haber algunos que van a perseverar, y que Dios va a levantar a los que menos nos imaginamos. Y estoy orando por esos jovencitos. Estoy orando por esos jovencitos. Estoy orando todos los días, todos los días. Cuando estoy estudiando, cuando estoy leyendo, cuando estoy ahí en mi oficina: Señor, los muchachos. Y a veces los veo tan dispersos, pero Señor, los muchachos. No sé cómo va a pasar, no sé cómo lo va a hacer Dios. Y quizá dentro de 20 años algunos de ustedes dé testimonio y diga: ¿se acuerdan lo que una vez el pastor nos dijo hace 20 años? Y lo vamos a ver. Algunos lo van a ver. Pónganse de pie, hermanos. Denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios, por favor. Gracias, hermanos que están en casa viendo, los que son parte de la iglesia y están aquí conectados. Por favor, hermanos, escuchen y piensen en esto. Los necesitamos aquí. Los necesitamos rendidos delante de Jesús. Esta semana veíamos imágenes terribles de las inundaciones en varios lugares. Luisiana, Alabama, Nueva York inclusive. En España estuvo terrible, en México.
Y cuando Benji cantaba este canto, que el amor de Dios es como un río que se desborda, yo pensaba en esas imágenes. Pero el río del amor de Dios, cuando se desborda, no trae destrucción. No trae destrucción como esas terribles inundaciones que vimos. Cuando el amor de Dios se desborda, trae avivamiento. Cuando el amor de Dios se desborda como ese río, hermanos, trae bendición. Trae bendición, trae salvación, trae restauración. Hermanos, nuestra ciudad necesita que ese río se derrame urgentemente. Necesitamos una inundación del Espíritu Santo en medio de esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que orar, y tenemos que persistir, y tenemos que estar insistiendo todos los días. Y aquí vamos a estar insistiendo todos los días en que tenemos que buscar ese derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias por ese río, Señor, por tu amor que es como un río.